cuerpo y la flexibilidad y demás. Pues bueno, el nombre de mi presentación es Violeta Anáhuac, una gran escritora, artista y profesora. Yo he pensado mi presentación como un panorama general de lo que podemos ver en este periódico. Este periódico es famoso como pues, el primero editado por mujeres exclusivamente en México. En un libro que escribió que se escribió sobre Lorena Wright también se hace una acotación sobre que hubo un periódico anterior, pero pues a veces a falta de los documentos pues se ha quedado con el título Violetas de Anáhuac del primer periódico. Entonces, bueno, gracias a los escritos de Lorena Wright podemos conocer y gracias también a lo que vemos en el periódico, que el propósito de publicar este semanario era pues acercar la cultura, las artes y la ciencia a las mujeres. Sin embargo, pues como hemos estado viendo en otras presentaciones, también había un propósito un poco más práctico. Y en este caso, lo que yo veo es también una manera de impulsar a las mujeres profesionistas. Es decir, no solamente hablar de que ellas quieren desarrollar su espíritu y su mente y alcanzar el conocimiento, sino que también las mujeres necesitamos educación para poder trabajar y para poder tener trabajos dignos y remunerados que nos permiten tener una vida digna. El periódico pues, fue publicado por primera vez en diciembre de 1887 en la Ciudad de México. Este periódico pues, contaba con apoyo gubernamental, ya que pues, la editora, era una mujer de clase muy acomodada y tenía pues bastantes conectes, ¿verdad? Y desde su juventud ella había tenido acceso a estar en las tertulias y en reuniones con muchos escritores y personas de poder en su época. Por ejemplo, el director y administrador, el señor Ignacio Pujol, pues es el que conseguía este dinero para que se pudiera publicar, ya que con lo que el periódico recibía no era suficiente para seguir publicando. Lorena Wright, pues ya escuchamos un poquito acerca de ella. Ella nació en 1846 y era mexicoamericana. Nació en Taxco, Guerrero, México. Recibió una educación pues representativa de las mujeres de su clase en idiomas, en música, y desde muy pequeña se le conoció como una excelente poeta dentro de su círculo cultural. Sin embargo, pues esto no era lo único que a ella le preocupaba, la vida cultural, sino que gracias a unos ensayos que se publicaron por Lourdes Alvarado, desafortunadamente ese libro ya no se editó. Sé que es bastante difícil de conseguir en físico, pero si les interesa tengo una copia de internet. Entonces, bueno, en uno de estos ensayos podemos leer esta frase que dice: mientras la opulenta dama encuentra en él, haciéndose artista, solaz para su ánimo, recreo y pulimento para su inteligencia, vosotros encontraréis, haciéndose artesanas, todo esto y algo más noble, más eminente, más sagrado: el pan, la honradez y la tranquilidad para vosotras y vuestros hijos. Esto es lo que ella pensaba acerca del trabajo. Dice, bueno, si no tienes que trabajar, aún así, pues crece tu inteligencia y puedes encontrar recreo en el conocimiento y en el trabajo. Sin embargo, a pesar de que ella pues pertenecía a la clase acomodada, parecía tener por lo menos una idea de que había mujeres que no solo querían trabajar, sino que tenían que trabajar. Las mujeres pobres habían trabajado desde hace muchos años, pero ¿en qué condiciones? Entonces ella, abogaba por este trabajo, y aquí, refiriéndose a los hombres también en su otro ensayo, dice: ha enmendado, refiriéndose a la mujer, ha enmendado las faltas masculinas, y cuando el caso ha llegado, ha sabido cumplir
con los deberes propios y ajenos, sosteniendo el domicilio conyugal de donde él ha huido, alimentando al hijo que él ha abandonado con el miserable pan del ímprobo trabajo manual, de la mendicidad o la prostitución, únicos tristes medios que se han dejado a su alcance. Entonces, bueno, es un poco de la idea que vemos en ella, ¿no? Que es un camino a una vida digna. Y también un poco, digamos, decir como, lo podemos ver en otras frases también, como las mujeres no son prostitutas porque quieren, son porque se les empuja, que me imagino para algunas sí, para otras no, pero eso es lo que ella presentaba. Y bueno, otra de las maneras en las que podemos ver el trabajo de Wright intelectual, pero enfocado a también hacer un activismo por las mujeres profesionistas, era estas biografías que ella incluyó en Violetas. Al final se volvieron a reeditar en un libro y ya eran cerca de 200. Entonces hay muchos ejemplos de mujeres en muchas profesiones, pianistas, escritoras. Este caso es muy famoso, por ejemplo, el retrato que vemos aquí lo hizo la misma Laureana a lápiz. Entonces ella no perdió oportunidad de mostrar el trabajo que hacían las mujeres en todas las áreas. Entonces, este es el caso de la primera mujer doctora en México. Sabemos mucho de su historia gracias a la recopilación precisamente de Laureana. Hay muchas mujeres de las que la única información que tenemos es gracias a este periódico. No existen otras biografías. Entonces, bueno, es importante resaltar esto. Y ella aquí habla, y esto conectado a lo que estábamos hablando en la presentación anterior, ella presenta no solo que era una mujer muy inteligente y demás, pero también el lado negativo o lo que enfrentaban las mujeres que querían ser profesionales. Y aquí habla en un momento que ella se había graduado, ejercía como médico. Dice pues que unas personas la calumniaron. Dice, una de estas calumnias, que consistió en hacerla parecer como masona y protestante, fue producida por un periódico que se atrevía a titularse El Amigo de la Verdad, el cual logró su noble fin, quitando una joven honra de su sexo por su aplicación y su talento, a una joven virtuosa y digna, los medios para ganar la subsistencia y la de su pobre madre. Que vemos otra vez que, sobre todo en México, que era un país tan católico, y que esta idea de lo protestante venía también con una invasión extranjera. Entonces prácticamente era como en la Edad Media, pues, de acusar a alguien de bruja, decir que era protestante y masona, pues también. Hay algunos textos que nombran, por ejemplo, a Laureana Wright en juntas también masónicas y demás, pero bueno, esa es otra historia. Aquí dicen que ella no era, no sé. Y bueno, otro de las maneras que ella tenía para apoyar a estas mujeres profesionistas, dentro de estas biografías ella incluía a otras personas de poder o que estaban ya en el gremio que apoyaban a las mujeres, es decir, legitimando el lugar de las mujeres en diferentes ámbitos profesionales. Otra de las profesionistas de las biografías que encontramos es el caso de Mariana Murguía, que ella también pues era colega y amiga cercana de Wright. Incluso ella tomó la dirección literaria del periódico una vez que Laureana enfermó y pues al fallecer se terminó el periódico, pero ella era una de estas mujeres de las que conocía a Laureana. Ella era tal vez lo que podemos considerar clase media. Se logró educar, se casó, pero enviudó en 2 ocasiones, perdió a su padre y su única manera de subsistir fue dando clases. Entonces ella ejerció el magisterio, también incluso se le premió por parte del presidente porque fue la primera mujer en instituir las clases de gimnasia en las escuelas. Tuvo una carrera muy, muy fructífera como profesora. Pero, digamos, al perder a su padre y a su marido en 2 ocasiones, no había quedado sin nada. Entonces, es uno de los ejemplos de lo que alega Wright.
Uno de los artículos que encontramos también en este periódico, escrito por la misma Matiana, habla del profesorado en México. Ella habla pues de la difícil situación de las mujeres para ser profesoras. Habla en general del profesorado, pero más específico en cuanto a las mujeres, ya que ella dice, bueno, a las mujeres sobre todo que no son de clase alta, les cuesta mucho esfuerzo lograr estudiar. Después de poder estudiar, se enfrentan pues a que las mandan lejos de sus casas a ser profesoras, y ahí pues te enfrentas a que una mujer sola, lejos, de noche, sin familia, soltera, pues se enfrentan a acoso y otros problemas. Además, pues aquí también habla de la brecha salarial entre los profesores hombres y las profesoras mujeres, que ella dice, pues las profesoras mujeres es a las que nos cuesta más, a las que nos exigen más y a las que nos pagan menos. Y dice, si para un hombre es difícil subsistir con ese salario, para una mujer que además si es madre o si cuida a sus padres, pues mucho menos, imposible. Aquí tenemos también otro pequeño artículo que se encuentra en el periódico, que nos habla, por ejemplo, sobre la nueva incursión de las mujeres en las ciencias y las artes, que siempre, o no siempre, pero encontramos muy comúnmente estas frases como al final, como el sendero más corto para la paz y el bienestar de la gran familia. Es decir, como queremos estudiar, queremos trabajar, pero para el bienestar de la familia, para el bienestar de nuestros hijos, para no caer en vidas inmorales, que bueno, si lo creían o no, pues tal vez no podemos saber, pero ellas sabían que tenían ciertas limitantes en cómo podían justificar sus peticiones. Del mismo artículo tenemos aquí en el primero un ejemplo en el que habla de cuando se ha graduado Matilde Montoya, que era la primera médico, también Margarita Corné, que se graduó como dentista, Micaela Hernández, que fundó una imprenta. Encontramos este tipo de artículos pequeños a través del periódico sobre presentaciones en teatro, de pianistas, de cantantes. Ay, no sé qué pasó. Y por el otro lado tenemos también de nuevo esta parte de que sino por el contrario, las ciencias y las artes bienaventuradas nos ofrecerán el pan cotidiano, sin que por eso olvidemos los deberes de la religión y los purísimos de la familia. Es decir, como no pedimos dejar de ser lo que nos piden que seamos en la casa, para el hogar, para la patria, solamente que nos den también un poco de lo que ustedes ya tienen. Y bueno, es una investigación en proceso, hay mucho que leer y muchos personajes de los cuales aprender, pero a grosso modo pues esos son algunos ejemplos de lo que podemos encontrar en este periódico, pues como una red de profesionistas. Leslie, ¿podemos hacer preguntas? Sí, claro. Y hay tiempo, ¿no? Sí, podemos hacer. Leslie, me encanta escuchar que estás empezando este proyecto y me gustaría escuchar un poco, si puedes comentar quizás la temática que más te interesa, ¿no? Para tus investigaciones futuras en esta revista. ¿Algún tema específico? Sí, pues en realidad me ha llamado